Pero yo creo también que la resolución de la OEA en el fondo lo que le dice al gobierno de Nicaragua es que ustedes tienen la iniciativa, ustedes son los que están encargados de plantear unas reformas electorales que deben de acomodarse a lo que nosotros creemos que son principios mínimos para un proceso democrático y transparente, pero es el gobierno de Nicaragua el que tiene la iniciativa y lógicamente el gobierno de Nicaragua va a actuar conforme el ordenamiento jurídico nicaragüense, conforme al orden constitucional. Es decir, que las reformas electorales en principio se van a negociar y se van a manejar en la Asamblea Nacional. Y lógicamente ahí no todos los grupos opositores están participando en la Asamblea Nacional en este momento. Pero eso no quiere decir que no puedan emitir sus opiniones. Primero, en el proceso de formación de la ley hay un periodo de consulta. Y segundo, hay 14 por lo menos diputados liberales que pueden ser el canal para presentar modificaciones a las reformas que llegara a presentar el gobierno de Nicaragua. Entonces hay que usar todos los mecanismos legales que están a disposición del que quiere realmente lograr un avance en este país. Si las elecciones fueran mañana, como Ortega pudiera disponer porque tiene la mayoría en la Asamblea Nacional, ¿cómo está la oposición? La barren, ¿verdad? Sería una elección totalmente desfavorable al gobierno de Nicaragua. Definitivamente la oposición no ha podido lograr la prédica que andan todos declaman y le hacen versos a la unidad, pero nadie actúa conforme la unidad lo requiere. Por ejemplo, los hechos nos lo demuestran. La semana pasada un grupo en nombre de la coalición dijo iba a Masaya a organizar directivas. Este fin de semana otro grupo con otra bandera de la Alianza Cívica iban al mismo Masaya a organizar otras directivas municipales o departamentales, lo que sea. Y entonces me imagino que el próximo fin de semana va a ir otro grupo con otra bandera a Masaya a organizar sus propias estructuras. Entonces, ¿cuál es la unidad de que hablan? Todos hablan de unidad y todos sabemos que no hay en la práctica la más mínima voluntad de unirse todos los sectores. Mire, el señor Pompeo, que yo creo que su nombre es más de pompa, ¿verdad?, amenazó con ir a la asamblea de la OEA a enfrentarse con los gobiernos dictatoriales, dijo él, de Cuba, Venezuela y Nicaragua. Ni siquiera participó en la asamblea del caballero, ¿verdad? Entonces no podemos creer en todo lo que se dice. Yo creo que queda claro también después de la asamblea de la OEA que el único camino viable es el proceso electoral, que todos aquellos sueños del gobierno provisional, el adelanto de las elecciones y cualquier otra medida quedan totalmente fuera, serían declaradas ilegítimas también cualquier acción que no vaya dentro de un proceso electoral. Y es dentro del proceso electoral donde se va a buscar una solución a la situación de Nicaragua. Ese es el marco que creo yo que quedó establecido. Y lo más importante es que en este caso yo insisto en que se le deja al gobierno la iniciativa sin necesidad de exigirle que cuente o que actúe con la participación de la OEA. Eso queda a discreción del gobierno de Nicaragua si quiere seguir el camino que diseñaron con la Carta de Entendimiento del 2016 o si sencillamente el gobierno de Nicaragua aplica los mecanismos legales que están establecidos en este país y realiza las reformas que considera son mínimas y suficientes para desarrollar un proceso electoral en el primer domingo de noviembre del próximo año del 2021. Eso quedó en manos definitivamente una iniciativa del gobierno de Nicaragua y la OEA como que se queda un poco al margen. Y la gran pregunta es, si se llega a mayo
y supongamos teóricamente, ¿verdad?, que no creo que ocurra, que no hay reformas electorales desarrolladas por el gobierno de Nicaragua, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a hacer la OEA? Otra declaración, otro comunicado, otro pronunciamiento, ¿verdad? Y un punto que se me ocurre también señalar de la incapacidad de gestión de la oposición. Mire, 2 países centroamericanos y Belice, 3 que se abstuvieron de votación, no tuvieron la capacidad de ir a cabildear con esos 3 gobiernos la necesidad de que votaran a favor de las propuestas de la oposición. ¿Por qué? Porque les gusta más ir a Washington a codearse con los senadores o con los asistentes de los senadores que hubieran ido a Honduras, hubieran ido a Guatemala, hubieran ido a Belice a cabildear como corresponde a una oposición realmente organizada y con capacidad política para entender el papel que están queriendo asumir y que les está quedando sumamente grande a todos ellos. ¿Qué considera que haya dentro de la coalición que impida realmente la unidad, una articulación de un bloque opositor sólido? Bueno, yo creo que hay varios factores, ¿verdad? Uno son las ambiciones personales de muchos, ¿verdad?, que están basadas en un sofisma, en una base falsa, que es que los Estados Unidos van a resolver este problema y le van a decir a Juancito, vení Juancito, vos vas a ser el presidente, o a Tomasito, vení vos vas a ser el presidente. Eso está totalmente descartado. Lo dijo el señor Elliot Ebran cuando realmente irrespetó a la señora Corina Machado y le dijo, usted está soñando, aquí no hay solución militar, mucho menos que vayamos a intervenir en Venezuela, eso no pasa, y no van a intervenir en Nicaragua porque esa no es la política del gobierno del presidente Trump. Él lo ha dicho, él no tiene interés en volver a provocar un conflicto, mucho menos ahorita que está a escasos días de que no sabe si lo van a reelegir o si lo van a mandar a su casa. Entonces las circunstancias son sumamente diferentes, ¿verdad? El juego estuvo y la oposición ha tenido 2 años para tratar de cabildear con los gobiernos que están gobiernos democráticos que están representados en la asamblea de la OEA y no lo pudieron hacer. Y como nos dijo el mismo señor Pompeo cuando se reunió con ellos en Costa Rica, ¿y cómo van a ir a las elecciones si ni siquiera tienen una personería jurídica? Y eso fue hace ya 1 año casi, y siguen sin contar con una personería jurídica para ir a las elecciones. Entonces el señor Pompeo, creo yo, que valoró que las personas que estaban reunidas con él no le brindaban ninguna garantía, ninguna credibilidad, ni ninguna apariencia de liderazgo para ser considerado la parte que pueda llegar a negociar con el gobierno de Nicaragua si se dieran esas circunstancias. Pero es difícil ver un escenario de negociación cuando la correlación de fuerzas que se mantiene es totalmente desproporcional, con una oposición totalmente atomizada y un gobierno que se mantiene sólido y con una estrategia definida y que va avanzando poco a poco hasta llegar a la solución del problema que es el proceso electoral, porque el resultado de ese proceso electoral lo van a aceptar todos. No solo lo tenemos que aceptar los nicaragüenses, sino que lo van a aceptar toda la comunidad internacional. Y ahí va a quedar legitimado, gane quien gane. O sea que si el gobierno actual se reelige, lo van a aceptar a nivel internacional y a nivel nacional. Tenemos la obligación de aceptar ese resultado electoral. Esta es la única oportunidad que tiene la oposición para lograr hacer un cambio. Exactamente, es la única oportunidad. Pero no hay otra posibilidad más que enfrentar el proceso electoral conforme ciertas garantías mínimas que se tienen, conforme la resolución de la OEA, tienen que cumplir por lo menos los 7 puntos que señala
que señalaron en su resolución. Y como dije anteriormente, son puntos que ya se han planteado aquí y que yo creo que el gobierno no tiene ningún reparo en asumirlo y poder presentar una reforma electoral que satisfaga esos requisitos y que nos permita llegar a un proceso electoral con un mínimo de libertades, un mínimo de garantías y que se ponga en juego realmente la voluntad de la población de Nicaragua, no la voluntad de los líderes de la empresa privada ni la voluntad de los dirigentes de la acción de la Alianza Cívica o de la llamada Coalición Nacional que realmente no existe o del grupo de la unidad. Entonces no es la voluntad de ellos, es la voluntad de la gente que necesita una alternativa para poder ir a votar por ellos si esa es su preferencia, si esa es su voluntad o sencillamente votan por el gobierno actual y lo reeligen, lo cual es totalmente legal y surgiría un gobierno totalmente legítimo también.